Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buena semana. Bueno, me están viendo a mí sola, a pesar de lo que anuncié por no haber estado con seguridad programado, pero bueno, lo he anunciado que vamos a tener con Elsa Guaitima una serie sobre los cantos del siervo, del profeta Isaías. Lo vamos a tener y lo vamos a tener esta semana, ¿sí? Eh, Vimos que había realmente muchas actividades, muchas promociones y vemos a ver qué día en la semana es un poco más tranquilo, no con nuestro espacio, que está siempre a una hora tranquila del día, en realidad la hora de la siesta, pero eh, queremos un día que no haya tantas cosas importantes como estamos teniendo ahora y sobre todo hoy en el día lunes con la presencia de los pastores especiales a la noche a las 21:45. Así que en esta semana sí, vamos a empezar con la serie, no seguida, quizás un día por semana, durante 3, 4 semanas sobre los hermosísimos cantos del siervo del profeta, que aparecen en el profeta Isaías anticipando a Jesús, ¿sí? Y nosotros vamos a seguir con Santiago, ¿sí? El libro práctico de la vida cristiana. Me quedé pensando mucho, pensando en el hecho sorpresa para muchos, imagino, de Santiago como el pastor o el líder principal de la iglesia de Jerusalén, pero después él está escribiendo a las 12 tribus dispersas por todo el mundo, o sea que no sé si solamente está pensando en la gente que él conoce allí cerquita, bajo su influencia, bajo su dirección, su pastorado, sino que está pensando en las cosas que les están pasando a los creyentes, 10, 15, 20 años después de que el Señor ascendió a los cielos. De manera que Santiago sintió necesidad de escribir este libro práctico y tan práctico de la vida cristiana, ¿sí? Que podemos decir, si uno anticipa o los que ya sabemos, los temas que trata, bueno, todo sabido, pero no sé si está todo tan sabido lo que significa la vida cristiana con los temas concretos del cada día de la vida de un cristiano. Por eso que es tan interesante y tan para marcarlo, para anotarlo, para sacar las distintas cosas que él está presentando en esta carta. Imaginaba cuando recibían la carta, ¿no? La gente de las iglesias y se la pasaba o se la leía en el culto y se encontraban con estos planteos que Santiago presentaba. Eh, Como hemos visto ya, y va profundizándolo más, hay un tono conversacional, coloquial. Él va hablando y casi discute, presenta, pregunta, ¿sí? Como para que haya una respuesta, un tocar lo que significa la vida cristiana, una vida de fe real, ¿eh? Y su pensamiento es absolutamente radical, definido. No hay nada con lo que dé una respuesta así blandita, a medias tintas. No, esto es así, y lo vamos a ver hoy porque llegamos al capítulo 2. Lo engancho con el final del capítulo 1, porque pasó todo el fin de semana, así nos ponemos en tema nuevamente. Terminó el capítulo 1 diciendo: si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Si no era, iba a decir un tipo, pero bueno, un hermano radical, Santiago no era nada. No sirve para nada su religión, ¿sí? O sea que lo que nosotros tenemos acá es un golpe tremendo a la religiosidad tradicional que nosotros conocemos y que tenemos de base en nuestros países cristianos, ¿no? De tanta gente que se cree cristiana por tener una religión digamos, de base.
traída desde la tradición de su familia o aún de su propia observancia de la vida cristiana, pero como una religión de base. Y en el 27 dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta. Ahora, ahí está la cosa. Él apunta a tener una religión pura y sin mancha. Y acá descubrí esto, delante de Dios. Porque la cosa no es tener una creencia en nuestro intelecto, en nuestra parte racional y decir, yo creo en Dios. Y otra cosa es que la manera que tengamos esa fe sea delante de Dios. O sea, Dios tiene parte. Si creemos, Dios tiene parte en esto. Y todo lo que va enseñando y diciendo tiene que ver con eso. La religión, la fe, nosotros hablamos de fe que uno tiene que ser lo que uno cree y lo que uno vive delante de Dios. Por eso se planteó cuál es atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. O sea, toda la vida completa de uno en relación a los demás, en relación a la santidad, a la pureza interior de uno mismo. Este tema de atender a los huérfanos y a las viudas tiene tanto que ver con la legislación del Antiguo Testamento, que Dios llamaba al pueblo a que cuidaran y atendieran a los más desposeídos que había en ese momento. Aquellos que quedaban sin un padre que se ocupara de ellos, sin padres, y a las viudas, cuando una mujer no tenía familia que la sostuviera, se había casado, quedaba viuda y no tenía a nadie porque las mujeres no trabajaban, eran libres. Entonces, esos eran los desprotegidos de la sociedad que el Antiguo Testamento habla tanto de ellos. Ahora, yo pensaba, estamos en una sociedad ahora, en este momento, que los desprotegidos están por todos lados, en todos los niveles de la sociedad, en todas las situaciones. Casi todo el mundo se está sintiendo o está realmente sin sostén, sin trabajo, sin posibilidades, sin haber sido educados los chicos correctamente, ¿sí? Fui profesora muchos años en La Matanza y tengo recuerdos de los alumnos que iban a la iglesia, a la escuela, y no les importaba para nada y ya no querían y lo único que querían era irse y quedaron sin terminar. Y pienso, ¿cuántos de ellos están ahora pensando en qué futuro van a tener? Si no estudiaron, si no se prepararon y si la situación está toda tan difícil. Así que este pedido de Santiago de que atendieran un cristiano a los huérfanos y a las viudas y a todos los que tuvieran necesidad. Esto es la introducción para lo que viene ahora, porque lo que viene ahora es bien concreto. Dice en el capítulo 2, hermanos míos, acuérdense que cuando dice hermanos míos, y varias veces lo va a decir en este capítulo, agarrémonos. La fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Ahí está planteado el tema del día. Supongamos, primera vez que dice supongamos en el capítulo, porque acá va a poner un relato básico de muestra para tratar el tema de los favoritismos. Dice, supongamos que en el lugar donde se reúnen, la palabra acá en griego es sinagogue o algo parecido, ¿sí? Es la palabra que usaban para sinagoga, pero la traducción NBI pone directamente en el lugar donde se reúnen para que les toque a todos los que se reúnen en algún lugar, los cristianos. Supongan que en un lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante y entra también un pobre desarrapado. Bueno, eligió los dos extremos más absolutos para hablar de favoritismo, ¿no? No hace falta, hoy día no sé si mucha gente usa el anillo de oro porque es peligroso llevarlo, pero hay muchas formas en las que haya diferencias entre una situación u otra, de muchas posibilidades y de mucha necesidad. Dice, si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí en este lugar cómodo,
Pero al pobre le dicen, quédate aquí de pie o siéntate en el suelo a mis pies. ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes, juzgando con malas intenciones? Fui a buscar digo, qué bien que habla de discriminación, nuestra palabra clave en este mundo de ahora. En Reina Valera 60 dice distinciones, que a la larga es exactamente lo mismo, ¿no? Dice, ¿no hacen ustedes discriminación juzgando con malas intenciones? Y en Reina Valera dice, vienen a ser jueces con malos pensamientos, ¿sí? Ahí las dos completan bien la idea esa. Aunque sea por descuido, aunque sea por costumbre, el hacer esa distinción, esa discriminación de darle más, atender más al que está en una situación favorable, que no siempre es económica, puede ser también de cultural o social, ¿no? Dicen que en el fondo lo que está haciendo es juzgando, poner un juicio ahí. Vale más el que está elegante que el desarrapado. Qué buena palabra para describir una situación de la indigencia, en lo que sea, ¿no? Así que esa actitud de hacer sentar o no hacer sentar está mostrando un juicio con malas intenciones o con malos pensamientos, como dice en Reina Valera. Tremendo. ¿Por qué Santiago estaría escribiendo esto de esta manera, tan frontal? Habría ya en las iglesias cristianas diferenciación entre las personas, ¿sí? Y entonces era necesario que acá el pastor pusiera bien los puntos sobre las síes para que se tuviera conciencia de esto que estaba pasando. Vamos a ver cómo desarrolla ahora acá el pensamiento. Escuchen, mis queridos hermanos. Volvió con queridos hermanos, así que mejor que escuchemos. ¿No ha escogido Dios a los que son pobres segundo el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Bueno, Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Estaría pensando en esto? Pero ustedes, acá está signo de admiración, pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿Quién es el pobre? Los que Dios escogió según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino. Claro, bienaventuranza. Y en el otro capítulo había dicho, ¿cómo estaba la frase esa? Que los pobres eran de alta, se me fue la palabra. Bueno, ya lo encontraré. Pero era una cosa de que había en los pobres una muy importante estima al lugar que Dios les había dado. Bueno, pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Acá está durísimo, ¿sí? Acá está hablando, acá habría que, no busqué, donde Jesús habla de que donde está las riquezas, ahí está el corazón, donde esos ricos, ¿no? Y a ver, me acordé, a ver si lo tengo acá, Lucas, sí, cuando cuenta Jesús la parábola del rico que amontonaba y creía que ya no sabía qué hacer con tanto y se le dijo, ojo que esta noche te morís, ¿eh? Y entonces Jesús terminó la parábola diciendo, así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Ahí estaba la mejor exposición y la mejor explicación a qué se estaba refiriendo Santiago, ¿sí? Si no diríamos que es un mensaje ultra izquierdista. No, acá se estaba hablando desde el que es el dueño del corazón. Ahora, lo último que dice en el versículo 7 de estos malos ricos, ¿no son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quienes ustedes pertenecen? ¿Qué eran los ricos incrédulos?
No, me parece que de acuerdo a lo que está diciendo, eran los ricos que blasfeman a Dios porque lo único que quieren es estar acumulando para sí y no están viendo al pobre, como lo que contó Jesús en la parábola, ¿sí? Este hermanito de Jesús le había escuchado, ¿eh? Aunque los hermanos no estaban de acuerdo, habían escuchado. Bueno, seguimos. Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. ¿Cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Recordemos siempre que esto no es un versículo del Nuevo Testamento. Ama a tu prójimo como a ti mismo está en Levítico 19:18. El día que lo descubrí me quedé, pero si uno creía que la ley del Antiguo Testamento era ojo por ojo, diente por diente. No, el Levítico 19:18 dice eso y lo dice en el marco de atender a los huérfanos, a las viudas y a los necesitados, ¿sí? Así que esa es la ley suprema de la Escritura. Me gusta Santiago que avanza y después vuelve a lo básico, vuelve a la Escritura. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables. Ahí llegó el radical. Sí, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. ¿Eh? Esto parece las disquisiciones de Pablo en Romanos, cuando está con la ley, cumplirla y la gracia y la fe, que es difícil de leer esos primeros capítulos de Romanos. Sin embargo, era el tema al cual se llegaba para ver dónde estaba la verdadera fe. Bueno, entonces está acá con este tema de, pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Bueno, si acá se parece definidamente al apóstol Pablo en todos estos planteos así, que hay que volver a leerlos, dice la misma ley los acusa de ser transgresores. Vuelvo al 9 al 10, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ¿a dónde estaba queriendo llegar, Santiago? A ver, vamos al 12. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da la libertad. Uy, la ley que nos da la libertad. No es la ley para la salvación. No es que nos salvamos o no salvamos y cumplimos la ley. Vamos a Juan, que nos salve Juan. Juan 5:24, dijo Jesús, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Juan 5:24, la salvación, no hay dudas. Lo que está hablando Juan es que esa salvación sea coherente. Acá está la palabra coherencia de la fe. Dice, la ley que nos da libertad, claro, la ley que Jesús nos dio es una ley de libertad, pero Él está hablando de que haya coherencia, hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados, porque, en el 13 dice, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. O sea, que quien llega con la salvación tiene que llegar también con haber vivido con coherencia o al menos haber tenido arrepentimiento de cada cosa. Quizás eso es lo que tenemos que hacer cada día, ¿no? Revisar nuestra vida y ver si hemos tenido verdadera compasión, coherencia en lo que creemos, lo que decimos, porque también va a haber juicio, aunque seamos salvos. Porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Habrá recompensa para quien haya usado la compasión. Bravo, Bravo, no lo dice suavecito con medias tintas así como, no. Si yo quiero llegar al juicio bien, con la salvación, con la fe en Jesucristo,
tiene que haber habido una vida de compasión. Y ese concepto es como para, bueno, pero acá sigue. La fe y las obras se llama. Hermanos míos, nuevamente otro se llama vocativo ese, le dice el nombre, los invoca. ¿De qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Sí? Acá se pone a discutir con los hermanos. Acá no habla de, claro, bueno, ya lo dijimos, no es el tema de salvarse o no. Dice, ¿acaso podrá salvarlo esa fe? Claro, alguno se agarra de ahí, voy a perder la salvación. Supongamos, nuevamente otro caso, acá en el tribunal de los cristianos ponemos otro caso. Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario. Y uno de ustedes le dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Otra durísimo contenido radical, frontal, y está hablando de coherencia, ¿sí? No es que la fe se va a morir, lo que pasa que es como si no existiera, no sé todas las cosas que puede haber estado hablando o pensando Santiago para llegar a decir algo tan definitivo, ¿no? Y en el 18 va un diálogo ahí. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, ¿sí? Una diferenciación trágica. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras, ¿sí? Acá llega ahí al centro con un versículo, el que viene ahora 19, que es un argumento tremendo, ¿no? Si se llegara a decir, bueno, yo tengo fe y la fe me lleva a la salvación, y el otro dice, no, pero yo actúo, yo hago cosas. En realidad a veces las obras tenemos así un trasfondo, ¿no? De donar para Cáritas o hacer alguna obra o alguna. Acá es, las obras es acción, es vida cristiana en acción, en la cual me gusta la palabra que usa en el otro párrafo de la compasión, que tiene que ver, veo al otro que necesita en todos los aspectos de la vida. Esto llega a todo, no es solamente a dar plata, ayuda. Estamos en un momento, sí, que en nuestra iglesia se apilan y se entregan pilas y pilas de cajas semanalmente y nunca nos hubiéramos imaginado que eso iba a llegar. O sea, el amor en acción lo estamos viendo ahora, hace falta concretamente, ¿sí? Pero este planteo va para todas las cosas que uno puede dar en la vida con la fe, que es tiempo, influencia, preocuparme por el otro, preocuparme por llevarlo a Dios. ¿Eh? Bien, a ver, ante uno que está diciendo, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. No dice el que tiene fe en este caso sin obras. No, está diciendo la fe que demuestro por mis obras. Y Santiago dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Como diciéndole al que tiene fe, solo fe, que diga, sí, claro, hay un solo Dios. ¿Qué le dice? Magnífico. Reina Valera dice, creo que ahí es donde dice, hombre vano. ¿O no? No. Ahora lo voy a decir. Más adelante cuando le dice tonto. No, acá magnífico dice. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Sí. Y el otro, magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Es el único lugar de la Biblia donde dice eso, que los demonios creen y tiemblan. Lo hemos visto frente a Jesús realmente, que creían y que temblaban. Pero acá está dicho como para decirle a ese que cree que está agarrado a una salvación, para tener un lugar seguro en el más allá y nada más. Y no se ve nada. Y los dos, el cristiano que tiene una fe teórica y nada más, y los demonios están en un mismo plano. Todos creen en Dios. Ahora, acá Santiago está planteando,
de qué lado quieren estar, ¿no? Entonces ahí donde viene y dice, qué tonto eres, si se pone en la posición que está hablando con una persona ahí de frente, qué tonto eres, y ahí es donde Reina Valera dice, hombre vano, ¿sí? Pero está más clarito decirle tonto, ya estaba casi para decirle estúpido. Qué tonto eres, ¿quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? Y acá, al Antiguo Testamento. ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. ¿Qué obras? La peor que le tocó hacer en su vida. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia. ¿Qué le creyó Abraham a Dios? Cuando le pedía que sacrificara a su hijo solamente para probar si la fe de él era real, completa, totalmente coherente, convencida y segura de que si Dios le pedía algo, él lo iba a poder hacer, porque fe para él no era una creencia racional. Este es el Abraham que se vino de Ur. Ur está junto al Golfo Pérsico. La vuelta que dio hasta llegar a Canaán es tremenda si se fijan en un mapa. De la punta del desierto de Arabia vivía Abraham y le creyó a Dios que le dijo, tenés que ir a empezar un pueblo a una tierra desconocida. ¿Sí? Así que cuando dice que le creyó Abraham a Dios y eso se le tomó en cuenta como justicia. Y acá está el concepto de justicia que desarrolla Pablo en Romanos de una manera extraordinaria. Volvemos a insistir, como siempre, en la unidad y la relación de toda la palabra. Está en Génesis, no sé, 14, por ahí, este texto, y estamos acá en el año entre el 44 y el 50, y estamos uniendo las mismas cosas y estamos llegando a que hay una también coherencia total en las escrituras. Lo que está explicando Santiago de la nueva fe en Jesucristo tiene que ver con la fe en Dios que venía desde el comienzo del pueblo de Israel. Y fue llamado amigo de Dios. Acá ya dejó la discusión de fe y obras. Acá planteó al hecho de que tenía que haber una fe práctica, una fe que se relacionara con toda la vida. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la ley, solo por la acción, y no solo por la fe, y no solo por la fe. Y terminamos 25 y 26. De igual manera, y acá pone otro ejemplo porque Abraham era el padre de la fe, pero acá pone otro ejemplo increíble. ¿No fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino? Vamos a buscarla. Ay, no sé si la marqué. Josué 2. Josué cuando llegó y estaban frente a Jericó, tenía que ver qué hacían y mandó a 2 hombres, y 2 hombres, ¿dónde cayeron? En la casa de una prostituta. Capítulo 2 de Josué. Y ella los recibió y los escondió. Y después vinieron los hombres, los de Jericó a buscarla, desesperados, y ella los había escondido, supongo que arriba, en una guardilla, entre los manojos de lino, y después les ayudó a escaparse, engañando a los propios suyos. Y hoy encontré la declaración de fe de Rahab. Rahab dijo, yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia como yo lo he sido con ustedes. Ahí estaba la fe. Ella sabía que el Señor y Dios era el que iba a venir a destruir su pueblo, pero ella creía en ese Señor y Dios. Josué 2,
2, 11, 12, 13, ahí sigue la declaración de fe de Rahab, que acá la usa Santiago tantos años después para decir que ella tuvo una fe y acción. Y termina, pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, y Santiago vuelve con su tesis, también la fe sin obras está muerta. Así que nadie quiere tener una fe que le digan que está muerta. Así que cada uno después de esto tiene que repensar, tiene que orar, tenemos todos que repensar y orar. Bueno, ¿de qué manera mi fe tiene una contraparte coherente con todas las cosas que yo hago con mi vida? Muy bien, gracias a Dios, qué palabra, Dios mío. Bueno, mañana viene el capítulo de la lengua, así que agarrémonos porque viene fuerte Santiago. Que Dios nos bendiga, tenemos hoy todo lo que queda y la noche hasta la última de la noche extraordinaria, así que el Señor esté obrando en medio nuestro. Nos vemos mañana.